entendemos que los hechos que son objeto de acusación en cuanto a mi representado son única y exclusivamente hechos de ejercicio de derechos fundamentales. Y, por lo tanto, entendemos que empezar un juicio en el que el único debate en cuanto a mi representado es el ejercicio de derechos fundamentales puede, digamos, llegar a constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o incluso un juicio contra los derechos fundamentales en la tan conocida doctrina del chilling effect que ya ha sido invocada por algunos de mis compañeros. Digámoslo lisa y llanamente, ¿no? Si al final se juzga a quienes ejercen derechos fundamentales, el mensaje que desde las instituciones se da a la ciudadanía es que hay peligro al ejercer derechos fundamentales y, por lo tanto, se desincentiva a la ciudadanía a ejercer esos derechos fundamentales y se puede llegar a vaciar de contenido el sistema democrático. Y realmente, cuando leemos los escritos de acusación, y me fijo ahora en el de la Fiscalía, digamos, vemos que, al menos en relación a Jordi Cuixart, se nos acusa de haber participado en las manifestaciones multitudinarias del 11 de septiembre. Esto está en el escrito de acusación, folios 72 a 77, la del 13, la del 14, la del 15, etc. Se nos acusa de haber participado en manifestaciones masivas el día 20 de septiembre del 2017 en la Consellería de Economía y Vicepresidencia de la Generalitat, acordadas por el Juzgado de Instrucción número 13, folios 77 a 91. Y se nos acusa por las manifestaciones existentes en los centros de votación el día 1 de octubre, folios 91 a 116. Esto es, 50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a hablar de actos de manifestación pacífica. ¿Cuál es el derecho fundamental que justifica limitar el derecho fundamental de reunión? ¿Cuál es? La unidad territorial. Porque la unidad territorial, a ver si va a pasar, como decía mi distinguida compañera Marina Roig, que nos encontramos en un panorama tan desolador en el que parece que hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales reconocidos universalmente en pretendida de una defensa del principio de indisolubilidad de la nación española. No existe un derecho fundamental a la unidad territorial del procedimiento. La Sala no habrá pasado por alto que en la acusación en relación a Jordi Cuixart se nos acusa de algo tan grave como en un discurso el día 20 de septiembre haber pronunciado el lema «no pasarán». Repito, se dice en el escrito de la Fiscalía, como hecho de acusación, que el señor Jordi Cuixart el día 20 de septiembre dijo «no pasarán», emulando a aquellos españoles demócratas que lucharon en defensa de la República. Y nosotros decimos que este planteamiento de criminalizar la utilización de ese lema con tanto significado en la historia contemporánea española y en la historia contemporánea mundial no puede continuar. Lo decimos porque, de alguna forma, este lema ha sido utilizado a lo largo de la historia hasta nuestros días como un lema de defensa de valores democráticos y de lucha contra aquellos que quieren restringir el uso de esos valores democráticos. Y tanto es así que este verano, cuando Estrasburgo dictaba la sentencia de las Pussy Riot, del grupo de música que ustedes conocerán, y les daba la razón a las componentes de ese grupo, la alegación que planteamos, que la acusación en la forma que se ha planteado por la Fiscalía es una acusación que encubre la tortura. Y queremos aclarar ese concepto, porque es un concepto duro, pero que pensamos que el derecho nos da la razón en la forma en lo que lo planteamos. Y es que el escrito de acusación de la Fiscalía detalla y relata una por una las lesiones que los agentes de la policía actuante el día 1 de octubre sufrieron en su actuación y, en cambio, omite por completo las lesiones que ciudadanos y ciudadanas sufrieron ese mismo día. O sea, en un mismo escrito tenemos un detalle exhaustivo en relación a unos lesionados y, en cambio, a otros lesionados, a los ciudadanos que ese día estuvieron en los colegios electorales, se dice que eran numerosos, pero que la cifra está manipulada y magnificada. Bien, nosotros pensamos que esta actitud de la Fiscalía, este planteamiento de cercenar la realidad y solo contar una parte de la realidad, no se corresponde con el papel de la Fiscalía en un procedimiento penal, sobre todo cuando la Fiscalía dispone de los datos. Es más, probablemente los únicos que tienen los datos sobre cuántos lesionados hay esparcidos en todas las causas que existen en los juzgados catalanes es probablemente la Fiscalía. Y, por lo tanto, pensamos que la actitud mínima en esa obligación que tiene la Fiscalía de emparar a todas las víctimas del delito es la de consignar esos datos de heridos para que también puedan
resultar como hechos probados en la sentencia que se dicte en este procedimiento. El filósofo Blaise Pascal, que la justicia sin fuerza es impotencia y que la fuerza sin justicia es tiranía. Y tomaba esta cita uno de nuestros padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, en un libro interesantísimo sobre derechos, donde nos recordaba que el poder tiene que estar siempre limitado por los derechos fundamentales y actuar siempre desde una perspectiva de protección de la moral humanista, de libertad, de igualdad y de democracia plural y pluralista. Esto es la esencia del Estado democrático de derecho. Con todo lo que exponemos en nuestro escrito de defensa y que pedimos a la Sala que estudie y valore en este trámite de cuestiones previas, nosotros hemos planteado que ha existido vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, de reunión, de la tutela en la persecución de la tortura, del proceso debido, de la legalidad penal, de la presunción de inocencia. En definitiva, pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española y nosotros insistimos, y lo decimos con el máximo respeto, que este juicio no debe empezar, de la forma al menos en la que está formulado. Si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos. Muchas gracias, señoría.